Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del informe El valor del medicamento desde una perspectiva social. Mi nombre es Paco Fernández y desde Farmaindustria y también en nombre de la Fundación Weber, pues les doy la bienvenida a todos a esta presentación. La agenda será muy sencilla. En primer lugar, el presidente de la Fundación Weber, el profesor Álvaro Hidalgo, hará una presentación del informe y de sus conclusiones principales. En segundo lugar, pues daremos paso a un breve coloquio en el que representantes de pacientes, de médicos, de la propia fundación, como expertos en economía de la salud y de farmaindustria, pues analizarán algunos de los aspectos más relevantes del informe. Y finalmente, para clausurar el acto, pues lo hará el presidente de Farmaindustria, Juan López Belmonte. El objetivo es que pues, en poco más de una hora hayamos podido conocer, bueno, al menos la esencia de este informe, de este documento, que es un documento que a través del análisis de la evidencia científica publicada, pues trata de dar a conocer las aportaciones del medicamento desde una triple perspectiva sanitaria, económica y social. Así que muchas gracias por acompañarnos y sin más le cedo la palabra al profesor Hidalgo. Adelante, Álvaro, por favor. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Farmaindustria por confiar en la Fundación Weber para seguir realizando el informe sobre el valor social del medicamento. En este sentido, creo que es muy importante recalcar que el medicamento no es una tecnología más, es una tecnología sanitaria, pero es una tecnología que realiza una industria muy especial, que es la industria farmacéutica. Y como vamos a ver, su aportación como motor de innovación, motor económico y su aportación a otras dimensiones de la sociedad, creo que merece una reflexión que estamos viendo en una época como la que estamos viviendo del COVID, que merece una reflexión sobre desde el punto de vista del país, de cuál es el rol que queremos que juegue la industria farmacéutica en España. Creo que deberíamos apostar por ella sin duda. Bueno, voy a hacer la presentación de las grandes líneas del informe. Como bien ha señalado Paco, el objetivo del informe no es otro que ver cuál es la contribución de la industria farmacéutica bajo tres ejes. El primer eje sería la contribución como sector económico y como sector de innovación, que creo que es fundamental cuando estamos viendo que el modelo productivo de España puede estar en peligro, como hemos visto, una economía excesivamente terciarizada, basada en el sector servicios y muy sensible al turismo, pues se ha demostrado más frágil en la pandemia que otras economías más manufactureras o industriales. Entonces, creo que uno de los ejes por los que podríamos apostar es, sin lugar a duda, la industria farmacéutica, la biotecnología y todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria. El otro de los capítulos básicos, que es la contribución de los medicamentos en lo que es su principal cometido y función, que son los resultados en salud, y no solamente en términos de supervivencia y reducción de morbilidad, sino también en términos de calidad de vida, cómo afectan a la vida diaria de los pacientes, de los ciudadanos e incluso de la sociedad. Y por otro lado también el papel que tienen los medicamentos como tecnología que es capaz de ahorrar otros costes directos sanitarios y lo estamos viendo cada día más en la pandemia, como su contribución desde el punto de vista, por un lado, de las vacunas, pero también de los tratamientos, permite reducir el impacto que tienen las enfermedades sobre la productividad, sobre la actividad económica de los distintos países. Bueno, el objetivo, por lo tanto, del informe no es otro que dar una visión general sobre cuál es el valor económico, clínico y social del medicamento en estas tres perspectivas. Siempre hemos querido mantener los ejemplos ilustrativos con las aportaciones del medicamento, basados siempre en una revisión narrativa de la literatura que ha sido hasta
mayo del 2020 para todos los capítulos, salvo en el del COVID-19, en el que esta revisión de la literatura la hemos llevado hasta diciembre del 2020 para captar cuál es el esfuerzo que estaba haciendo la industria farmacéutica para luchar contra la pandemia que está asolando nuestro país y el mundo entero. En este sentido, priorizamos la información referente, por un lado, a España, a la Unión Europea y a los países miembros de la OCDE. Hemos trabajado en lo que sería, voy a ver si puedo reducir esto, en lo que serían revisión de artículos científicos, de literatura gris, de fuentes sectoriales, también de organismos supranacionales como la OMS o la OCDE y bases de datos oficiales. Y luego, al igual que la edición del 2018, pues cuenta con una edición digital interactiva que creo que aporta un valor añadido en el que están las 100 fichas resumen de las aportaciones más relevantes. Esto es el resumen de la evidencia que sustenta gran parte de todo lo que se está mostrando en el informe, con un resumen de lo que sería el trabajo y un resumen de lo que sería el trabajo y luego un breve comentario crítico sobre la metodología del mismo. Por lo tanto, hemos querido, al igual que en la edición del 2018, recalcar la calidad científica de las aportaciones que se resumen en el informe. Bien, pues vamos a ir viendo capítulo a capítulo cuáles son las aportaciones de la industria farmacéutica y lo primero, como he empezado mi presentación, la industria farmacéutica es un activo clave en la actividad económica de los países desarrollados y también de los países emergentes en vía de desarrollo. En primer lugar, porque es un importante generador de empleo cualificado y de valor añadido, además con una alta tasa de feminización. Es uno de los sectores industriales que tiene una mayor productividad por empleado. Es un referente de I+D innovación y esto es algo que hemos visto que España está todavía muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE, pero tenemos una oportunidad de reforzar la investigación básica y aplicada en el medicamento en lo que sería nuestro país en los próximos años. Es una industria también que tiene un papel muy relevante en términos de competitividad exterior y además genera importantes efectos de arrastre sobre otros sectores. Si nos centramos en la generación de empleo, pues vemos que en España la industria farmacéutica emplea a 45.000 personas, el 62% de estos empleados tienen estudios universitarios, es el sector de alta tecnología que genera un mayor empleo, el 47%, y como ven, la evolución en el año 2014 pues, era decreciente, pero a partir del año 2016 hay un repunte en la generación de empleo y recuerdo las cifras tan desoladoras que tenemos en España respecto al desempleo y a las personas que están en un ERTE que probablemente terminen convirtiéndose, si no se remedia, en parados de media y larga duración. En cuanto a la importancia de la industria farmacéutica en el empleo a nivel mundial, pues la fuerza laboral directa alcanza las 750.000 personas en Europa en el 2016, de las cuales el 15,4 se dedican a actividades de I+D. Y en el mundo el empleo directo se cifraba en el año 2014, la última estimación disponible, 5,1 millones, con un 42% más que en el año 2006. Por lo tanto, es un sector generador de empleo y de empleo de alta calidad y con una demanda de formación muy importante. Por otro lado, hemos dicho el papel tan importante que tiene en lo que es la generación de I+D. La industria farmacéutica en España destinó 1.026 millones de euros a I+D en 2018. Fue el segundo sector industrial con un mayor gasto en I+D, representó el 20% del total y es líder en porcentaje de plantilla dedicada a I+D, el 12% del total. Estos datos son igual de relevantes a nivel europeo o mundial. En la Unión Europea la inversión en I+D no ha parado de crecer en los últimos 25 años
Es el sector más intensivo en I+D a nivel mundial, con 153.800 millones de euros al año, y 7 de las 25 empresas con mayor inversión en I+D del mundo son biofarmacéuticas. Y esto es lo que puede explicar en gran medida la rápida respuesta que ha tenido la industria farmacéutica en el caso del COVID-19 para la generación de las vacunas que, como estamos viendo, van a ser la puerta de salida a la crisis del COVID-19. Como decía, también es importante el efecto tractor que tiene el sector farmacéutico en otros empleos, tanto en otros sectores de actividad, perdón, tanto en términos de empleo como en términos de producción. Un empleo directo en la industria farmacéutica genera entre 2 y 4 empleos indirectos e inducidos adicionales, mientras que por cada euro de valor añadido que se genera en la industria farmacéutica se generan entre 1 y 2 euros adicionales en otros sectores. Bien, una vez que hemos visto cuál es la contribución económica del sector en la actividad económica de España y de Europa, vamos a ver otro aspecto fundamental, que es cómo contribuyen el medicamento a la sostenibilidad del sistema, mediante, por un lado, ahorro de costes directos y por ahorro de costes indirectos, es decir, aquellos que tienen que ver con la productividad o bien con la mortalidad que se puede evitar gracias a la tecnología sanitaria. Los fármacos innovadores pueden generar un ahorro neto de costes por los distintos aspectos que tienen recogidas en la pantalla. En primer lugar, por un efecto de compensación de los nuevos medicamentos sobre el coste sanitario neto, porque el mayor coste farmacéutico puede permitir reducir el resto de partidas de coste, generando ahorros netos de recursos. Además, los medicamentos que mejoran la adherencia al tratamiento a menudo reducen costes netos, y esto es muy importante porque la innovación no solamente es una innovación en nuevas moléculas o en terapias tan increíbles como pueden ser la terapia génica o las terapias dirigidas, sino a veces el mejorar en un dispositivo que aúna varios medicamentos en una sola toma, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con la conveniencia en el tratamiento que impactan claramente en la calidad de vida del paciente y también en la adherencia van a suponer un ahorro de coste importante para el sistema. También un efecto muy positivo sobre los costes indirectos, sobre la productividad laboral de los pacientes, y un aspecto que creo que merece una reflexión es que el medicamento genera casi siempre mayores efectos a largo plazo que a corto plazo. Y con las nuevas terapias o con las terapias dirigidas o con la innovación, estamos viendo que muchos de estos tratamientos, por ejemplo, como los CAR-T, tienen una inversión importante en un primer momento, pero luego los efectos que generan se van a producir a lo largo del tiempo, y lo mismo pasa con otras muchas terapias. Entonces, creo que quizá deberíamos empezar a pensar como el gasto en medicamento no como un gasto de consumo, no como un gasto de corto plazo, sino como un gasto de inversión, y tener en cuenta la rentabilidad que este gasto aporta en términos de valor. Y esto es fundamental. Por lo tanto, los costes directos sanitarios se pueden ahorrar gracias a los medicamentos porque reducen complicaciones y eventos adversos, pueden evitar recaídas, y esto va a suponer que se reduzcan visitas médicas, hospitalizaciones o visitas a urgencias. Además, los medicamentos son tecnologías, desde el punto de vista de la evaluación económica, eficientes. Según distintos estudios, el uso general de medicamentos ha sido coste efectivo, con unos ratios que van entre los 230 y los 16.200 euros por año de vida ganado. Fíjense que el umbral comúnmente aceptado, por ejemplo, en el Reino Unido, está en las 20.000 libras, y los distintos informes que se han hecho aquí en España ponen la disponibilidad a pagar por un año de vida ajustado por calidad por el Sistema Nacional de Salud en torno entre los 21.000 y los 24.000 euros. Por lo tanto, la contribución de los medicamentos de forma agregada estaría por debajo de ese umbral de eficiencia. Además, por cada unidad adicional de gasto farmacéutico
en la población general se podría generar un ahorro neto promedio de gasto directo sanitario entre 2,3 y 7,2 veces mayores. Por lo tanto, la contribución agregada del medicamento hacia lo que es la sostenibilidad del sistema es uno de los elementos que se ponen de relieve a lo largo del informe. Bueno, creo que la crisis del COVID ha puesto otra vez en relieve el poder de las vacunas, pero no deberíamos centrarnos solamente con la aportación increíble que van a hacer y están haciendo las vacunas para el COVID-19, sino tendríamos que tener la perspectiva de todo lo que han aportado las vacunas a lo largo de desde su generalización. En este sentido, las vacunas son una de las estrategias de salud pública más coste efectivas porque permiten salvar vidas, ahorrar costes y algo fundamental, que es hacer vida normal. Y esto supone poder producir, poder consumir y poder tener una relación social y afectiva normal. Y esto es algo que genera mucho valor, tanto tangible como intangible. Actualmente existen 40 vacunas para prevenir 25 enfermedades evitables y el efecto de ahorro de costes directos de las vacunas es muy importante. En España, por cada euro en vacunación infantil se ahorran 22 euros en gastos directos e indirectos y el ahorro generado por los 94 millones invertidos en vacunación en el Sistema Nacional de Salud se estima en torno a los 2.068 millones de euros. Por lo tanto, en otros entornos también estos datos son especialmente importantes. $1 en vacunación infantil supone ahorros de hasta $9 en costes sanitarios directos y un ahorro de $18 en otros costes. Más ejemplos con respecto a lo que serían los costes directos no sanitarios, es decir, los que están muy relacionados con el impacto que tiene la patología sobre la calidad de vida del paciente. Pues los medicamentos consiguen reducir el grado de discapacidad, incrementan la autonomía personal y esto implica una menor carga de cuidados personales. Y tenemos ejemplos en distintas patologías. Por un lado, en el caso de la demencia, donde el tratamiento farmacológico reduce tanto la carga de cuidados como el tiempo dedicado, llegando a cifrarse esta reducción en 42 minutos diarios, o en patologías como la psoriasis, los biológicos supusieron un ahorro de costes directos no sanitarios del 60%, es decir, de 1.021 euros anuales por paciente. Y fíjense qué impacto tan grande sobre la productividad. Los cuidadores pasaron de faltar al trabajo una media de 8 días al año a solamente 2. Por lo tanto, también en un entorno como el holandés, en el trabajo que tienen aquí abajo, se puede ver cuál es la aportación del ahorro anual de costes de la atención integral de los pacientes, equivalente a tiempo completo de personal sanitario y no sanitario, generado por 10 nuevos medicamentos por área terapéutica en Holanda. Y ven que el impacto es realmente importante. Por lo tanto, el medicamento contribuye a que las familias tengan una menor carga, a una mayor sostenibilidad financiera del sistema sanitario, a liberar recursos de estos profesionales sanitarios para poder dedicarse a otras funciones y contribuye de forma muy importante a reducir las pérdidas de productividad que generan las enfermedades y sus consecuencias sobre los pacientes. Otro ejemplo de los costes indirectos es que los medicamentos contribuyen a reducir el absentismo laboral, a tener una mayor productividad en el puesto de trabajo y reducen igualmente las pérdidas laborales. Es decir, que los medicamentos también pueden aportar valor social a través de la reducción de las pérdidas laborales, de las pensiones de discapacidad o de evitar la mortalidad. Los costes indirectos pueden compensar, es decir, el ahorro que se genera en costes indirectos puede compensar con creces el gasto que suponen los medicamentos. Aquí tienen un ejemplo importante en el caso de la hepatitis C, donde se puede ver cuáles son los costes derivados del tratamiento para la hepatitis C desde la perspectiva del sistema sanitario y desde la perspectiva social, con o sin tratamiento, en un modelo que va a los 10 y a los 20 años, y vemos cómo
al principio los costes con tratamientos son mayores porque se concentran en el corto plazo, y a medida que vamos midiendo el impacto que tiene el medicamento sobre los costes indirectos, vemos claramente que los costes sin tratamiento van superando con creces los costes con tratamiento. Bueno, para ir finalizando, el apartado cuarto se centra en los resultados en salud y calidad de vida, y los nuevos medicamentos, pues como hemos visto, ayudan a vivir no solamente más, sino mejor, contribuyen a alargar la esperanza de vida, han logrado la cura de enfermedades antes mortales como el VIH-Sida o la hepatitis C, cronificándolas y en algún caso incluso haciendo que puedan llegar a desaparecer. Las vacunas han reducido la incidencia de muchas enfermedades infecciosas, y el mejor ejemplo lo tenemos en la pandemia. Las terapias dirigidas están logrando mejoras sin precedentes en el cáncer, y los medicamentos, en definitiva, han contribuido a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, ya sean estas cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, mentales, dermatológicas o neurológicas. El impacto sobre la esperanza de vida ya lo recogimos en la edición del 2018, en donde vemos que el impacto atribuible a los nuevos medicamentos sobre la mejora de la esperanza de vida en los países desarrollados pasó del 40% en los años 86 a 2000 al 73% en los años 2000-2009, reflejando sin lugar a dudas la creciente aportación de la innovación farmacéutica. En la edición del 2021 del informe, lo que hemos hecho es añadir, aparte de las enfermedades que ya revisábamos anteriormente, las enfermedades inflamatorias intestinales y también el COVID-19. En este sentido, ejemplos de resultados en salud, pues los he mencionado anteriormente. En la hepatitis C, los antivirales de acción directa han supuesto un antes y después, consiguiendo una respuesta viral sostenida homologada incluso en perfiles de difícil tratamiento. Y lo mismo, el papel de los antirretrovirales en el VIH-Sida. Se han evitado globalmente desde el año 95 al 2015 8 millones de muertes, y se espera evitar hasta el 2030 nada menos que 25,4 millones de muertes. En el cáncer hemos visto mejoras espectaculares en los tratamientos, no solamente en los tratamientos, sino también en las técnicas de diagnóstico y en la detección temprana del cáncer. Los nuevos medicamentos oncológicos son responsables de hasta el 70% de reducción en la mortalidad por cáncer en el año 1900, en la década que va del 97 al 2007, y cada vez la importancia que está generando o que está teniendo, por un lado, la inmunoterapia para el tratamiento de distintos tumores, así como las terapias avanzadas y los CAR-T, que de momento los tenemos en el área hematológico, pero pronto los tendremos también en tumores sólidos. Y, obviamente, el gran impacto y contribución que ha tenido la industria farmacéutica para luchar contra la pandemia del COVID-19. Fíjense que se han puesto 1.800 proyectos de desarrollo de vacunas y de tratamientos, y ha sido un esfuerzo coordinado sin precedentes para desarrollar distintas estrategias de vacunación contra la enfermedad. En resumen, hemos visto que en el ámbito económico el sector biofarmacéutico es uno de los principales motores de empleo, productividad, valor añadido, innovación y competitividad de las economías desarrolladas. La utilización de los medicamentos innovadores más eficaces pueden redundar en un ahorro de costes, tanto directos como indirectos, liberando recursos para poder tratar otras patologías, y además los medicamentos han cambiado el paradigma de las sociedades modernas, permitiéndonos que vivamos más y mejor. Y creo que deberíamos considerar una estrategia de país para ver cómo podemos hacer que la industria farmacéutica, que el sector farmacéutico en España sea uno de los motores de crecimiento y uno de los pilares para los próximos años en nuestra economía. Muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar del informe. Muchas gracias, profesor Hidalgo, por la presentación, por la precisión, además, en el resumen de las conclusiones principales.
Sin más, y rápidamente cedo la palabra a Pedro Luis Sánchez, que es el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria y que, bueno, moderará el coloquio que tenemos a continuación. Pedro, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues empezamos ya este coloquio, ¿no?, sobre los contenidos del informe Weber, que de una forma general, pero muy completa, diría yo, pues nos ha presentado el presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ¿no? Como saben, pues esta es la segunda edición de un informe que, en mi opinión, yo creo que lleva camino de convertirse en un clásico, ¿no? Constituye, yo creo, realmente un compendio extraordinario de evidencia científica sobre la aportación de valor de un input básico de la sanidad, como es el medicamento. Además, nos consta que este es un informe muy consultado, tanto por la comunidad científica como en la comunidad académica y también en el ámbito empresarial, ¿no? Como ha comentado ya el propio Álvaro, la aportación de valor de los medicamentos se produce no solamente en el ámbito de la salud de los pacientes, aunque desde luego es la aportación fundamental del fármaco, ¿no?, sino también en otras áreas, ¿no?, áreas que yo creo que están en algunas ocasiones un poco más ocultas, ¿no?, son un poco menos evidentes, yo creo, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que para hablar de estas áreas más o menos ocultas o más o menos evidentes, pues hoy nos acompañan en este coloquio pues tres reconocidos expertos, ¿no? En primer lugar, pues Nebo Azozaya, que es directora de Economía de la Salud en la Fundación Weber y uno de los responsables principales de este informe. Nebo, buenos días y bienvenida. Gracias. Nos acompaña también Andoni Lorenzo, que es el presidente del Foro Español de Pacientes. Andoni, bienvenido al coloquio y buenos días también para ti. Hola, buenos días. Y luego nos acompaña también el doctor José María Álvaro Gracia, que es el presidente de la Sociedad Española de Reumatología. José María, bienvenido también y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar hoy aquí. Muy bien, bueno, pues yo creo que sin más, a mí me gustaría empezar el coloquio planteando a todos los participantes una pregunta que tiene mucho que ver con una de las principales conclusiones del informe en el ámbito fundamental de los resultados en salud, ¿no? Desde luego el informe, como verán, pues ofrece una enorme cantidad de evidencia empírica sobre el impacto que han tenido las innovaciones farmacéuticas tanto en la esperanza como en la calidad de vida de la población. De hecho, como podrán ver, pues hay enfermedades en las que los nuevos tratamientos pues verdaderamente han transformado radicalmente el pronóstico de los pacientes, ¿no? Y lo que parece es que hacia futuro pues esta tendencia puede continuar e incluso en algunas patologías pues puede mejorar notablemente, ¿no? La primera pregunta que me gustaría haceros pues es doble, ¿no? En primer lugar, si pensáis que existe un consenso general, ¿no?, sobre estos beneficios sanitarios, o sea, si esta es una de estas áreas más evidentes, ¿no?, de la aportación de valor del fármaco. Y luego me gustaría también preguntaros si pensáis que se analiza suficientemente el impacto sanitario de los nuevos tratamientos en condiciones de vida real, o si eso sigue siendo una de las asignaturas, yo creo que tenemos pendientes en nuestros sistemas. Bueno, yo la pregunta os la hago a los tres, podéis empezar el que queráis. Y no tenéis que limitaros a una sola intervención. Si queréis apostillar alguna cosa o comentar otra respuesta que hayan dado, pues sentiros libres, por favor. No sé, José María, si quieres empezar tú, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no hay duda de que sí que se percibe por parte de la sociedad este beneficio, pero diría que con un cierto grado de heterogeneidad. Yo creo que, sin lugar a dudas, los profesionales sanitarios somos conscientes del beneficio que esto está teniendo, del impacto que tiene en la calidad de vida, lo vemos día a día. Sin duda, los pacientes también lo tienen. Los pacientes son los que, mejor que nadie, saben cómo estaban antes, cómo están después,
ellos ven directamente, perciben el beneficio que tiene todo, pues, todo el desarrollo de la industria farmacéutica, pero quizá hay otra parte de la sociedad que no lo percibe tan claramente y en este sentido habría que hacer un esfuerzo grande de análisis de datos y de difusión. Yo creo que ahí están, por una parte, el público general, y por público me refiero al público que no padece esas enfermedades en ese momento, e incluso también los gestores. Entonces, no olvidemos que, y lo hemos visto muy claramente con el tema de la pandemia del COVID, la industria farmacéutica es el yin y el yang. Todo el mundo reconoce la aportación, pero al mismo tiempo, en cuanto tienen la posibilidad, ponen el énfasis en que son los malos de la película también porque no aportan medicamentos a precio razonable, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido sí que es necesario hacer un gran esfuerzo de análisis de datos de vida real, pero no olvidemos que al final los datos de vida real son muy buenos porque son fáciles de vender, pero luego desde el punto de vista de la calidad de esos datos son más difíciles porque existe todo tipo de sesgos que hace que el valor real, el valor científico sea más cuestionado. Pero sin duda creo que hay que hacer un gran esfuerzo para hacer esos datos de análisis de vida real y un esfuerzo de difusión de los mismos. Muy bien, gracias José María. No sé, Andoni, Néboa, como queráis. Yo creo que la sociedad, como tú dices, ¿no? Que sí que tiene claro la aportación que han hecho los medicamentos. Lo que sucede es que a lo mejor muchas veces nos olvidamos de lo que han supuesto en su conjunto y nos acordamos de pues, lo que cuestan y las innovaciones incrementales, porque no olvidemos que hay mucha diferencia de unos medicamentos a otros, ¿no? Algunos han supuesto innovaciones realmente disruptivas y la mayor parte de ellos pues, son incrementales. Si nos fijamos solamente en lo que sucede en los últimos años, quizás el punto de vista es distinto a si tenemos una visión amplia, ¿no? Y pensamos en términos generales lo que han supuesto las vacunas, no solo en España, claro, sino en todo el mundo, y el cambio radical, o lo que han supuesto los antirretrovirales en VIH, que ha sido algo sin precedentes, o las estatinas, ¿no? Algunos medicamentos que son muy baratos y que hacen un cambio muy, muy importante. O sea, yo creo que hay que tener una visión eso, global, con perspectiva a lo largo del tiempo, y que los datos en vida real son también importantísimos. No olvidemos que no tiene nada que ver o no tiene por qué tener que ver los datos de eficacia que salen de un ensayo pivotal cuando se aprueba un medicamento a cómo sucede en vida real, en el propio entorno, cómo son finalmente esos datos. O sea que es muy importante poder evaluar de manera además dinámica qué sucede en vida real y para eso hacen falta sistemas de información adecuados. Yo apostaría por ir intentando mejorar los sistemas para poder evaluar mejor en vida real. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de información, de saber qué es lo que están aportando verdaderamente los fármacos en vida real, pero también lo que dice José María, pues es cierto, ¿no? Muchas veces la evidencia que tienes de vida real, pues hay que cogerla, bueno, en algunos casos, pues con pinzas, ¿no? Porque puede haber pocos datos, pocos pacientes, puede haber sesgos. De todas maneras, es cierto, ¿no? Que para poder avanzar ahí, lo que necesitamos son buenos sistemas de información, buenas bases de datos, ya no solamente a nivel hospitalario en España, sino que trascienden, ¿no? Redes transeuropeas con esta información, y es, yo creo, la manera de poder evidenciar, yo creo, de una manera clara lo que aportan los medicamentos, más allá de la información con la que contamos siempre a nivel de ensayos clínicos, ¿no? Bueno, perdonad que haya intervenido, Andoni, perdona, todo tuyo. Buenos días. Bueno, pero en primer lugar, dar las gracias a Fundación Webes y también a Farmaindustria por invitarme y por invitar al Foro Español de Pacientes y poder traer la voz del paciente a esta jornada tan interesante, ¿no? Bueno, yo diría, siguiendo un poco lo que decía el doctor, ¿no? Yo creo que hace falta más pedagogía, ¿eh? El valor que tiene el medicamento y el valor que tiene la industria farmacéutica, yo creo que en términos razonables sí que está bueno, entendido desde un punto de vista de población de paciente crónico. El paciente crónico, al final la propia palabra lo dice, es un paciente que tiene una enfermedad a lo largo de su vida y sí que va percibiendo ese valor y esos avances en la innovación de los medicamentos, ¿no? Sin embargo, en el resto de la población yo no lo veo tan claro.
creo que tiene que haber una mayor pedagogía de cuál es el papel que hace la industria farmacéutica, porque el paciente con una patología o con alguna dolencia llega al Sistema Nacional de Salud, llega a su médico, le dan un tratamiento, el que haya, entonces evidentemente no ve la evolución, no ve la innovación, no ve los avances, toma esa medicación y en el momento que se resuelve su problema desaparece del radar, ¿no? Como se suele decir. Yo en ese sentido sí que creo que es muy importante que se haga mayor pedagogía pues en la población y también en las asociaciones de pacientes. A mí hay un tema que sí que me gustaría añadir. En primer lugar, tengo que decir que siempre he sido un gran defensor, precisamente porque llevo cerca de 20 años en el mundo del asociacionismo y de los pacientes y he vivido de una forma muy directa lo que es la innovación del medicamento. Yo recuerdo que yo empecé en el mundo del asociacionismo con el debut de una hija, ¿no? Con diabetes. Y recuerdo los medicamentos y las insulinas que teníamos hace 15 años, ¿no? En el que antes de comer tenías que ponerte tu insulina, tenías que esperar 30 minutos, a los 30 minutos podías empezar a comer. Bueno, era todo muy con una disciplina casi militar, siguiendo unos dictámenes que marcaba la medicación, ¿no? Todo esto ha cambiado. En mi faceta pasada de presidente de la Federación Española de Diabetes, yo solo pongo un ejemplo y es que desde el año 88 las personas con diabetes no podían ser policías, no podían ser militares. Y gracias precisamente a la innovación y a los avances de la industria farmacéutica, las personas con diabetes ahora ya pueden acceder a este tipo de empleo, ¿no? Y esto, además de calidad de vida, es calidad de vida desde un punto de vista social, ¿no? Pero querría añadir, no sé si para abrir un debate o no, pero querría añadir algo que creo que es muy importante desde el punto de vista de los pacientes, ¿no? Se ha hablado mucho de la innovación, se ha hablado mucho del valor que aporta el medicamento y que aporta la industria farmacéutica, pero una de las cosas que yo creo que debemos de mejorar, por lo menos de cara a los pacientes, porque si no, no va a estar cerrado el círculo. Yo creo que todavía queda algo por cerrar del círculo y es el acceso. El gran problema que nos encontramos las organizaciones de pacientes, el gran problema que nos encontramos los pacientes, es que muchas veces vemos de unos avances en los medicamentos fantásticos, vemos avances en la innovación de estos medicamentos que aportarían una enorme calidad de vida a los pacientes, pero tenemos enormes dificultades para acceder a ellos. No sé si por la estrategia del propio ministerio, que es una estrategia un tanto economicista, pero al final nos encontramos con muchas dificultades para que una vez han salido estos nuevos medicamentos lleguen de una forma real a los pacientes y puedan disfrutar de ellos mejorando su calidad de vida, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que deberíamos de aportar o de trabajar, ¿no? La dificultad que tenemos precisamente con los medicamentos innovadores. Sí, yo, coincido completamente, ¿no? Yo creo que, bueno, de poco sirve tener unos medicamentos que, bueno, hacen tantas cosas y luego, al final, el acceso en los distintos países o a nivel comunidades autónomas en nuestro país, pues se resiente, ¿no? El acceso yo creo que es un problema que es poliédrico, tiene muchas variantes y tiene muchas perspectivas, ¿no? Entonces, yo creo sin duda que los medicamentos están ahí para que pueda maximizarse su acceso. Y yo creo que la regulación lo que tiene que tratar, la regulación tanto técnica como económica, pues debería tratar de facilitar, ¿no? que esos medicamentos pues exista un buen acceso por parte de la población, ¿no? Por eso los pacientes no hablamos solo de I+D+I, sino hemos creado un término que cada vez se extiende más, que es el IDIA, ¿no? De innovación, desarrollo y el acceso. El acceso es algo que si no, el I+D+I claro, no nos es suficiente. Sí, desde luego. Aquí, claro, es sin duda uno de los principales retos es lograr un acceso más rápido, ¿no? Y más equitativo además. Pero claro, como economista de la salud que soy, también no olvidemos que para los reguladores es importante buscar también un equilibrio. O sea, no olvidemos que los presupuestos al final son finitos, las opciones múltiples y cada vez más multivariantes y que hay que también tomar decisiones en base a la eficiencia. O sea, ahí entra en juego también pues, la evaluación económica, cómo tomar decisiones y también pues, vemos innovaciones también en el sentido de cómo incorporar estas
estos nuevos medicamentos en el sistema, ¿no? Conocemos estos acuerdos de riesgo compartido que se están implementando cada vez más, un poco para tratar de conciliar acceso rápido, sí, pero también evaluando si vale lo que cuesta. Sí, yo también querría Sí, José María. hacer un comentario a raíz de esto, porque es verdad que muchas veces se menciona el problema del acceso y es cierto que en ocasiones existe un problema, pero yo por otra parte me gustaría decir que en general, y por lo menos dentro del campo que yo conozco, que es la reumatología, yo puedo decir que el acceso a los medicamentos en España es, diría que incluso más que razonable y mejor que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Lo que pasa, y un poco cogiendo el testigo de Andoni y algo que dijo él previamente, es muy importante también, y a veces no es sencillo porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo a veces los profesionales, pero el esfuerzo de educar, el esfuerzo de transmitir el valor real de los medicamentos a los pacientes es algo que es clave que lo hagamos, porque existe muchas veces en el paciente, de manera entendible perfectamente, el paciente crónico, la idea de que cualquier innovación es mejor que lo anterior, y muchas veces no es así. Entonces, nosotros hemos visto en el campo de la reumatología con frecuencia pacientes que demandan tratamientos simplemente porque son innovadores, porque son nuevos y a lo mejor no son mejores que lo que ya están recibiendo ellos. Entonces, ese mensaje también es muy importante que se mande y ese esfuerzo de educación de la población y de los pacientes es importante que lo hagamos, sin dejar de reconocer que seguro que en algunos sitios puede haber problemas de acceso. Sí, sí, no, en ese sentido estoy de acuerdo, doctor, que además la palabra no tiene que ser del paciente, es decir, la palabra tiene que ser del médico, que es el que realmente es el profesional y el que sabe realmente, conociendo el historial del paciente, cuál es el medicamento más apropiado o no. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que es cierto que a veces surgen estos nuevos medicamentos que una vez que se han aprobado, para cuando llegan y se incorporan a la cartera básica del Ministerio de Sanidad, a veces transcurren hasta 2 años, ¿no? O otras veces, igual no es un periodo tan largo, pero nos encontramos con estas barreras que son pues los visados, ¿no? En donde, bueno, pues no dejan de ser dificultades para que el paciente tenga acceso a esta medicación, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, yo comparto absolutamente todo lo que decís, ¿no? Esto me lleva también a una segunda pregunta que quería compartir con vosotros, y es que, bueno, pues es cierto, ¿no? Que la principal aportación del fármaco, sin duda alguna, es la mejora de la calidad de vida, de la esperanza de vida de la población. Pero el estudio, yo creo, el informe aporta muchísima evidencia, ¿no? Científica acerca de bueno, que la aportación real del fármaco esté de este ámbito, ¿no? Y que su utilización pues, tiene impactos positivos tanto sobre la eficiencia del sistema sanitario, como ha comentado Álvaro, como sobre el crecimiento económico, ¿no? A través de la mejora de la productividad en la economía, ¿no? La pregunta yo creo que es también un poco similar, ¿no? ¿Pensáis que estos efectos colaterales o externos, ¿no? Como alguno podría llamarle, de los medicamentos se conocen y son relevantes? Y luego lo siguiente es si pensáis, y relacionado también un poco con el acceso, ¿no? Si pensáis que estos efectos pues, se tienen en cuenta o si deberían tenerse en cuenta en los procedimientos de evaluación de nuevos medicamentos y de financiación pública de nuevos medicamentos, ¿no? A fin de cuentas, pues la evaluación en principio debería ser completa, ¿no? de todas las aportaciones de valor de un fármaco. Entonces, esta es un poco la pregunta que os traslado. Bueno, yo en mi faceta, que es de la que vivo, porque la otra parte de todo es voluntariado, pero en mi faceta profesional, yo soy empresario y me toca tener reuniones tanto en Cámara de Comercio como en las distintas patronales de empresarios, ¿no? Y fíjate la importancia que tiene la medicación, que yo una de las cosas que incido, ¿no? Este último año tan terrorífico, una de las grandes quejas que teníamos los empresarios era el enorme absentismo laboral que tienen todas las empresas, ¿no? Que rondaba entre un 20 y un 30%, y la desesperación de los empresarios porque no sabían cómo conseguir sacar la producción o tener una normalidad dentro de las empresas. Y yo, claro, en la faceta esta que tengo del voluntariado y de la relación con los pacientes, algo que les insistía es pues, que de alguna forma presionen para conseguir la vacunación.
mientras no se consiga una vacunación plena, vamos a seguir teniendo este absentismo. Por lo tanto, fíjate si tiene importancia, ¿no?, el hecho de una mayor productividad dentro de la calidad de vida de las personas en el ámbito laboral, ¿no? A mí me parece que es fundamental y un poco en relación a eso que comentaba antes, de que la sociedad no conoce suficientemente y el efecto de la industria farmacéutica global en el crecimiento económico del país, y por otra parte además están puestos siempre en el punto de mira como los malos de la película. El jardinero fiel famoso hizo mucho daño hace unos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental que esta información se comunique, porque es real, es que no hay la más mínima duda. El efecto beneficioso que tiene, ya fuera de lo que es la salud, el efecto beneficioso sobre la población, sobre el trabajo que aporta la industria farmacéutica, es algo que la sociedad seguramente no conoce. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo grande de poner esto en valor, de difundirlo. Creo que también es muy importante insistir en mensajes que se han dicho de los costes que ahorra a largo plazo en múltiples facetas, costes indirectos. Pero este mensaje aquí sí que me gustaría hacer una llamada de precaución, porque me ha parecido un poco triunfalista. El enfoque de la visión de los resultados económicos del efecto de la industria farmacéutica me ha parecido un poco triunfalista y coincidiendo en que hay que tener en cuenta que esto es una carrera a largo plazo, que los beneficios, los ahorros en costes indirectos están ahí. Y quiero hacer una separación entre cosas que son evidentes y que ahorran sí o sí, como es la vacunación o, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades que antes eran crónicas, como el caso de la hepatitis C. Ahí no hay la más mínima duda de que ahorra de verdad. Pero luego en enfermedades crónicas, el ahorro que se produce a largo plazo en costes indirectos, primero hay que tener en cuenta que el impacto que está teniendo año a año, la realidad es que el coste farmacéutico va aumentando y eso supone un problema para los gobiernos. O sea, el ahorro a largo plazo, desgraciadamente, no se puede tener en cuenta en el presupuesto anual, que es el que manejan los gobiernos. Y luego, el análisis a largo plazo, desde un punto de vista económico, de los efectos de salud, es complejísimo. Porque alguien te puede plantear que, bueno, muy bien, tú estás ahorrando a largo plazo en las consecuencias de esta enfermedad, pero estás haciendo que los pacientes vean más. Relacionado con vivir más, surgen otro tipo de complicaciones, otro tipo de comorbilidades, que a la larga también va a aumentar el coste sanitario, el coste farmacéutico. Entonces, estos datos yo creo que hay que manejarlos con cuidado, con cautela. Me ha parecido que había un poquito de triunfalismo en el sentido de que se decía que es que la industria, o sea, el coste de los tratamientos, pues que ahorra incluso a medio, corto plazo en costes indirectos. Pero dicho esto, sí que hay que insistir mucho en el mensaje a la población de que estas cosas a largo plazo, claro que ahorran. Lo que pasa es que yo creo que si ponemos el enfoque mucho en que la industria farmacéutica ahorra, perdemos el enfoque principal, y es que el gasto en industria farmacéutica, el gasto en medicamento, perdón, no en industria farmacéutica, el gasto de la sociedad en medicamento es algo que lo hacemos porque mejora nuestra calidad de vida, tiene beneficios en cuanto a que mejora la productividad y aumenta la esperanza de vida, que son todas son cosas que nosotros queremos como sociedad y que estamos dispuestos a pagar por ello. Yo creo que nadie mejor que Neboa para comentar algunas de estas cosas que decía José María. Yo, de todas maneras, solo un apunte, ¿no? Si trascendemos un poco el ámbito del medicamento, hay un estudio muy famoso que dice que la conclusión es que por cada año de esperanza de vida ganada, por cada año, el PIB sufre un incremento autónomo de un 4%. O sea que yo creo que esa es una prueba evidente de lo importante que es ya no solamente el medicamento como input, ¿no?, de la sanidad, sino cualquier intervención que tenga como consecuencia un incremento de la esperanza de vida, ¿no? Pues en términos económicos estamos hablando de 4 puntos de PIB. Perdón, Neboa, No, muy buen apunte. Bueno, yo un poco coincido, o sea, creo que medir el posible efecto de los medicamentos sobre el ahorro de recursos es algo muy complejo
y hay algunos expertos muy especializados en estudiar esto, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recopilar ese tipo de estudios que mostraban ejemplos de cómo ciertos tipos de fármacos en el periodo analizado, claro, y en ciertas patologías podían generar un efecto que se llama compensación. Es decir, que genera a corto plazo un mayor gasto en fármacos, pero eso provoca que se reduzcan el resto de partidas de coste sanitario. Eso se podría producir el efecto compensación. Que estoy de acuerdo con el doctor y que hay que tener mucha cautela y no pensar que esto va a ser así para cualquier medicamento en cualquier momento. O sea, hay ejemplos de que sí, pero en términos globales seguramente es otra cosa. Creo que sin duda sí que va a ser importante y hay que poner el foco no solo en lo que cuesta el fármaco, sino en el impacto que va a tener más allá. Y en esto creo que también los reguladores muchas veces tienen una visión corta de mira y ven el coste de adquisición y de administración del fármaco en sus evaluaciones y en sus impactos presupuestarios, pero que deberían también ver un poco más allá, o sea, ver el impacto en los recursos sanitarios que va a tener para el sistema, y ellos suelen usar, de hecho, la perspectiva del pagador, pero desde hace años las guías de buenas prácticas recomiendan también usar la perspectiva social, es decir, intentar también estimar, y sabemos que es muchas veces complicado, hay que hacer muchas asunciones y hay mucha incertidumbre a largo plazo, pero tratar de estimar qué impacto puede tener esa inversión en la productividad laboral de los pacientes, en los cuidados que necesitan, que también, sobre todo en pacientes mayores, ¿no? En patologías crónicas puede tener un impacto sustancial y bueno, toda esa serie de costes que son importantes y que no siempre se tienen en cuenta. También quería puntualizar algo que me parece importante sobre el sector y son los efectos arrastre que provoca. Es decir, Álvaro lo mencionó, por cada empleo que se genera en el sector farmacéutico, se generan de forma indirecta e inducida otros 4 empleos, porque pues, las empresas tienen proveedores, tienen clientes, generan una serie de economía y a su vez todas esas empresas y todo ese empleo consuma el resto de la economía. O sea que es un efecto que se repercute a toda la sociedad, para tenerlo también en cuenta, ¿no? Que es muy importante. Sí, es cierto. Bueno, nada, gracias a los tres. Y yo esto me lleva realmente a una última pregunta, ¿no? que quería plantearos y que de alguna manera pues ya ha salido, ¿no? por parte de los tres participantes en el coloquio, ¿no? Y es que lo comentó Álvaro también, ¿no? Ahí el informe recoge pues muchas piezas de evidencia empírica que apuntan a que muchos de los beneficios, llamémosle entre comillas, no sanitarios, ¿no? de los medicamentos, o sea, bien sobre la eficiencia económica del Sistema Nacional de Salud o sobre el crecimiento económico, pues aparecen de forma manifiesta especialmente a medio y largo plazo. Pero como decía yo creo que el doctor Álvaro Gracia, el impacto financiero desde luego se produce ya a corto plazo porque ese medicamento pues está disponible en este momento, ¿no? Quería preguntaros, ¿no? ¿Qué os parece, ¿no? Si es posible conciliar estas dos perspectivas temporales de costes y beneficios, ¿no? Tan típicas, por otra parte, como dijo Álvaro, de los bienes de inversión, como yo creo que sin duda es el medicamento, ¿no? El problema es que se aplica en un sector que, si me permitís la expresión, pues va siempre, yo creo, con el agua al cuello, ¿no? En términos presupuestarios, ¿no? Y luego la otra pregunta es si pensáis que las fórmulas o los mecanismos innovadores de acceso pues pueden acercar estas dos perspectivas temporales, ¿no? Estoy hablando... Bueno, se siguen llamando fórmulas innovadoras, pero verdaderamente ya de innovadoras algunas tienen bastantes años, ¿no? Los acuerdos de riesgo compartido, la medición de resultados, el pago por resultados, los pagos diferidos, pagos estructurados, en fin, toda esta serie de figuras que yo creo que están a nuestra disposición. Y no sé si en algún caso se utilizan poco o mucho. Bueno, quería saber un poco vuestra opinión. Así que... ¿Qué queráis? Bueno, yo no sé si voy a responder precisamente a tus preguntas, pero sí que, como sé que estamos ya finalizando, me gustaría dejar tres apuntes como resumen o conclusiones, ¿no? Uno, la importancia de la divulgación, el papel de la innovación y de la investigación de la industria farmacéutica y de la divulgación desde el ámbito de las asociaciones de pacientes. Esto creo que es muy importante. Dos, hay un tema que no se ha mencionado,
pero que no debemos de olvidar. Y es que el 70% del gasto sanitario en España, el 70%, que es una barbaridad, está en las complicaciones de las patologías crónicas. El encontrar un medicamento innovador y que aporte precisamente la reducción de estas complicaciones puede suponer unos ahorros importantes a nuestro Sistema Nacional de Salud. 3, importante la medición de resultados, porque si no tenemos esa medición de resultados, pues evidentemente no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y respecto a cuando mencionas la parte de la eficiencia, es cierto que España es el tercer país en cuanto a eficiencia, pero eficiencia porque quizás no está haciendo la inversión o es de los países que tiene un menor presupuesto económico en sanidad, ¿no? Y con esos pocos recursos hace muchas cosas, ¿no? Entonces sí que somos un país muy eficiente, pero entiendo que habría que invertir algo más. Gracias, Hernani. Nada. Neboa, José María, ¿podéis contestar a la pregunta o si no? Porque veo que nos estamos quedando sin tiempo. Si tenéis alguna cosa que queréis decir, pues por favor, no os preocupéis. La pregunta es lo de menos, ¿no? Sentirnos libres. Yo, por responder rápidamente tu pregunta, creo que se debería tener en cuenta un plazo temporal, el que haga falta, o sea, no limitarse al año o a la legislatura, sino a lo que haga falta, a la esperanza de vida del paciente, etcétera, y que se están empezando a hacer algunos esfuerzos, y de hecho muchos de los acuerdos ya no están a 12 meses, sino que empiezan a ser a 18 y empiezan a haber algunos esfuerzos por cambiar esto, pero que es complicado. Al final, bueno, los políticos se ciñen a sus mandatos y es complicado tener esa visión, pero que sería importante considerarlo como un bien de inversión más a largo plazo. Sí, yo estoy de acuerdo. El problema es que no sé cómo, o sea, yo creo que la idea todos la compartimos. Cómo materializar eso es la complejidad, porque lo que no cabe duda es que todos funcionan con presupuestos de X tiempo de duración y ajustar eso es difícil. Pero un poco tomando el hilo de algunas ideas un poco que parten de esta reunión o de este informe, yo sí que quiero incidir en cosas que ya hemos dicho en realidad, ¿no? Pero primero, me parece clave poner en valor el papel que tiene la industria farmacéutica desde el punto de vista de dinamización de la economía y también poner en valor o aclarar, más que poner en valor, que ese gasto farmacéutico está mitigado por muchas cosas, en el sentido de ahorros, pero no, y como he dicho antes, no con la idea de que es que la industria farmacéutica ahorra. La industria farmacéutica no ahorra, nunca va a ahorrar. Lo que pasa es que ese gasto, que aparentemente nos parece muy importante, está muy mitigado por muchos beneficios a largo plazo y a corto plazo también, de evitar complicaciones, como se han dicho. Y por último, algo que yo creo que también es importante, y que no lo hemos mencionado aquí, pero que está siendo enormemente importante, y es el papel que está teniendo el desarrollo farmacéutico, precisamente por la innovación, incluso relacionado con el coste de estos tratamientos, en mejorar la práctica clínica. Yo siempre cuando hablo, por ejemplo, en este caso de la artritis reumatoide, digo que lo que más nos han enseñado las terapias biológicas, que son los primeros fármacos innovadores que aparecieron, es a mejorar nuestra estrategia terapéutica global de la enfermedad, independientemente de estos tratamientos. Sabemos mucho mejor la importancia de medir de forma objetiva la actividad de la enfermedad, que antes simplemente no lo hacíamos. Tenemos objetivos terapéuticos claros que antes no los teníamos. Y esto es un beneficio indirecto de la innovación terapéutica que precisamente por nuestra necesidad de ajustarnos desde el punto de vista de coste-efectividad, pues nos ha hecho ser mucho más eficientes en nuestra práctica clínica. Y ese es un beneficio que también hay que resaltar porque es innegable. Yo creo que todos los profesionales médicos y los pacientes también son conscientes de ello. A mí me gustaría también hablar, ¿no?, de el momento actual que vivimos, la mayor pandemia, no solo sanitaria, sino económica y social, y en todo el mundo además, y el papel importantísimo que tiene la industria farmacéutica para salir de ella. O sea, estamos hasta en el pueblo más pequeño, conocen el nombre de AstraZeneca y de Pfizer y Moderna, porque va a ser la palanca que necesitamos para poder recuperar económicamente al país. Sí, es cierto, ¿no? Yo creo que una cosa que antes parecía un arcano, ¿no?,
de la relación entre la economía y la salud, yo creo que ahora ha sido, desgraciadamente, ¿no? Porque la pandemia ha sido tremenda y lo está siendo, ¿no? Pero ahora es algo que resulta, yo creo, evidente para todo el mundo, ¿no? Bueno, son las 11. Terminamos aquí el debate. Yo creo que ha sido muy interesante, muy participativo. A mí, por lo menos, me ha gustado mucho todas las participaciones, y lo que espero es que, bueno, pues a todos los que nos están escuchando, que les haya parecido también igual de interesante que a mí, y también espero que haya despertado la curiosidad, ¿no?, de los asistentes, o bien por leer el informe si todavía no lo conocen, o por mirar algunas de sus últimas novedades en muchas de las secciones del informe, pues que han sido actualizadas a fondo, ¿no? Solo quiero terminar agradeciéndoos de corazón, de verdad, la participación en este coloquio, y nada, vuestro conocimiento y vuestras aportaciones, que han sido estupendas, ¿no? Y también dar las gracias, desde luego, a todos los que nos escuchan, ¿no? Gracias a todos, de verdad. Gracias. Y Paco, yo te dejo ya los trastos. Muchísimas gracias. Yo también me sumo. La verdad es que 35 minutos muy interesantes, con un montón de ideas que creo que nos han ayudado a todos un poco a bajar a tierra muchas de esas conclusiones del informe que nos había expuesto Álvaro Hidalgo en la introducción. O sea que de verdad también muchísimas gracias. Y bueno, como decíamos, pues para clausurar este encuentro voy a ceder la palabra a Juan López Belmonte, presidente de Farmaindustria. Adelante, Juan. A ver si funciona todo. Bueno, muchas gracias, Paco. Bueno, buenos días a todos, las personas que nos siguen. Lo primero, si me permitís, quería agradecer al presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, y a su equipo por el magnífico informe que han realizado y que nos acaban de presentar. Y quiero también agradecer a los representantes de médicos, pacientes, también de Farmaindustria, a la propia Fundación, su participación en el coloquio, que creo que nos ayuda a entender, aunque necesitaríamos probablemente muchas más horas y días, aún mejor algunas de las claves sobre el valor del medicamento, que es lo que hoy nos ha reunido, ¿no? De esta manera, si me permitís, para cerrar el encuentro, me gustaría compartir una serie de reflexiones sobre lo que se ha comentado en el evento de hoy, ¿no? Primero, el sanitario, por supuesto, es el valor esencial del medicamento. Es decir, al final, nuestro objetivo es curar enfermedades, controlarlas o al menos paliar sus síntomas y mejorar las condiciones de las personas. Y en ese sentido, el avance de la innovación ha conseguido que, como subraya el informe, acabemos de conocer que el 73% del aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados se atribuye directamente a los nuevos medicamentos, ¿no? Y esto al final lo que aporta es que podamos vivir todos más y mejor, ¿no? Como se ha mencionado, además, la terrible pandemia que afrontamos ha venido a mostrarnos esta realidad pues, con toda su crudeza, ¿no? Hoy todos sabemos que serán la ciencia, la innovación y las vacunas los que nos permitan superarla, ¿no? Y la propia experiencia de la pandemia nos ilustra también sobre los aspectos económicos y sociales del valor del medicamento. La estrecha relación entre la salud y la economía y bienestar ha hecho que esta crisis sanitaria pues, haya provocado, desgraciadamente, otra crisis económica y social, yo, de igual o incluso de mayor magnitud, ¿no? Y la generalización de la vacunación, esperemos que nos permita poco a poco pues, la reapertura de nuestros comercios, la recuperación de nuestras relaciones personales, que podamos volver a planear un viaje con normalidad, en definitiva, que podamos volver a nuestra vida diaria que nos permita reactivar la economía. El informe nos va evidenciando paso a paso las múltiples aportaciones del medicamento. Así nos demuestra cómo genera un importe ahorro de costes directos a los sistemas de salud. Como se ha dicho, cada euro destinado a fármacos ahorra entre 2,3 y 7,2 en otros gastos sanitarios. Y hay otros ahorros indirectos para el sistema sanitario y para la sociedad en general, producidos por el medicamento, ahorros que tienen que ver con la reducción de bajas laborales y el incremento de productividad. Todo esto muestra, a través de la evidencia científica, que la innovación en medicamentos no es un gasto, sino, como defendemos desde Farmaindustria, una inversión. Una inversión con retornos medibles desde la triple perspectiva, como hemos comentado, sanitaria y, como se ha visto en esta pandemia, económica y social. Y esta realidad debe estar en la base de la estrategia de un país moderno como España, que tiene que definirse con respecto a la innovación de los medicamentos y el acceso a los mismos, que es además la fuente de esperanza para los pacientes, y creo que es una de las principales palancas en clave de competitividad que aporta la industria farmacéutica. Y es que, como hemos visto,
La innovación de medicamentos constituye el motor de un dinámico sector productivo, el farmacéutico, que está a la cabeza en inversión en I+D en empleo, de calidad, en producción y exportación de alta tecnología. Y en suma, en generación de riqueza para los países. Yo me he quedado con dos datos significativos del informe. Cada euro en producción invertido por las compañías farmacéuticas genera entre 1 y 2 euros adicionales en otros sectores y cada empleo directo, como ha comentado también alguno de las personas presentes, pues cada empleo directo genera hasta 4 empleos indirectos e inducidos. Hablamos, por tanto, de un sector tractor de la economía de un país, lo que adquiere una especial importancia en este momento de crisis y necesidad de reactivación. Este sector ha demostrado su capacidad de respuesta ante una crisis global sin precedentes. Ha liderado una gigantesca movilización internacional de recursos científicos y económicos, que nos ha permitido el hito de conseguir vacunas seguras y eficaces contra el COVID en menos de un año. De hecho, el desafío de desarrollar un medicamento que ronda los 10 años se ha reducido a 1, menos aún. La primera vacuna se administraba justo 9 meses después de que la OMS declarara oficialmente la pandemia. Y no lo ha hecho sola, sino en estrecha colaboración con la comunidad científica, los gobiernos y otras instituciones. Y con ese mismo espíritu colaborativo está afrontando el desafío, que no es menos complejo, de producir millones de vacunas. Las compañías desarrolladoras han cerrado acuerdos con todas aquellas que en distintos rincones del mundo tienen capacidad para producir vacunas, con el único objetivo de acelerar al máximo la disponibilidad y el suministro. En España, la industria farmacéutica también ha dado la cara. En ese sentido, ha mostrado la solidez de su tejido organizativo y productivo, para que en los momentos más duros de la crisis no faltaran medicamentos, y es uno de los protagonistas de la tarea investigadora. Es el primer país de Europa, y es importante resaltarlo, en número de ensayos clínicos contra la COVID-19, que es el resultado de muchos años de trabajo que ha convertido a España en uno de los referentes internacionales en investigación clínica. En fin, el informe que nos ha presentado pone datos a la condición de inversión y el valor de la innovación en medicamentos. Y en cierto modo, la pandemia muestra el alcance de esta realidad, tasada en el coste brutal en vidas humanas y desplome económico. En la industria farmacéutica somos conscientes de la responsabilidad que esto implica y trabajamos cada día para tratar de responder a ello. Creemos que somos parte de la solución y sobre estas bases queremos trabajar con la Administración, con el sistema sanitario y la comunidad científica, con los pacientes y con el conjunto de la sociedad para poner el medicamento en el lugar que le corresponde y definir la estrategia adecuada para que España cuente con el tejido productivo e investigador que se merece. Les invito a que conozcan y a que se lean en profundidad el estudio de la Fundación Weber. Estoy seguro de que sus conclusiones nos pueden ayudar a seguir trabajando todos por tener en España la mejor atención sanitaria posible. De nuevo, muchas gracias a todos por haber participado en este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu intervención. De nuevo, gracias a todos. Yo solo me queda despedir el acto. Hemos cumplido en poquito más de una hora. Creo que un montón de información, un montón de mensajes, un montón de datos. Yo me he apuntado un montón, me quedo con ese que ha subrayado Juan, ¿no? La idea del medicamento y la innovación que lo hace posible como una inversión y no tanto como un gasto, que lo es también, ¿no? pero que es fundamentalmente una inversión con retornos en distintos ámbitos. Y me quedo sobre todo, si me permiten, con el concepto de lo social, pero en este caso además en lo que tiene que ver como es el ámbito en el que nos desenvolvemos con el paciente. Al final es la razón de ser de todos los que estamos aquí, de la industria farmacéutica, del sistema sanitario, como es natural, de sus gestores, etcétera, ¿no? El paciente y en particular el paciente crónico. Me ha gustado mucho esa intervención que ha hecho Antoni Lorenzo como presidente del Foro Español de Pacientes, en que ha llamado la atención sobre ese detalle, ¿no? De que de cada innovación, cada mejora en el tratamiento que tiene el paciente crónico es para él, desde luego, sustancial, valiosísimo, y creo que esa es la clave de lo que debe mover todo lo que tiene que ver con la innovación en medicamentos y lo que viene detrás. Cómo somos capaces de pagarla y cómo somos capaces de que el acceso sea el mejor posible
para los pacientes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, decirles a todos los que han participado y nos han dedicado este rato que a su correo electrónico les enviaremos en un ratito el informe, la edición digital del informe para que lo puedan mirar despacio. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias.